Cómo una emocionante faccineira logró lo impensable con el hijo de un millonario. Rosa se encontró una vez más frente a la lujosa puerta del penthouse de los Salazar. Con su escoba en mano, respiró hondo, sintiendo la tensión acumulada de días de trabajo duro y sacrificio. Desde pequeña, había anhelado más que la vida que estaba llevando. Su sueño era escapar del estruendo de su barrio humilde, pero aquí estaba, nuevamente atrapada en el ciclo de la limpieza. La desigualdad era palpable en cada rincón de la ciudad, reflejada en los rascacielos que la rodeaban, y aún así, seguía despertándose antes del amanecer para ganarse la vida. La primera vez que vio a Tomás, el hijo del millonario, su corazón reaccionó de forma inesperada. Su mirada se encontró con la de él por un breve segundo, pero ese instante fue suficiente para romper el silencio monótono de su rutina. Tomás emanaba una tristeza que resonaba en su interior. Parecía tan perdido en su mundo dorado, rodeado de expectativas que jamás pidió. ¿Cómo podría ella, una simple faccineira, ser parte de su realismo? Pero aquel chispazo de conexión la dejó inquieta, como si las paredes de su vida se estuvieran desmoronando. Los días transcurrieron sin que Tomás apareciera, y Rosa lo inevitablemente extrañaba. Sin embargo, su vida cotidiana seguía. Debía enfrentarse a los susurros de sus compañeros en la universidad, miradas despectivas que la reducían a un estereotipo. «No eres una más aquí», le dijeron, y esas palabras se clavaron en su mente, como dardos que la hacían cuestionarse. ¿Realmente pertenecía allí? Sin embargo, su deseo de aprender, de salir adelante la mantenía firme. Todo cambió cuando al tercer día de limpieza, Tomás apareció con una oferta impensada. Le proponía ayudarla con sus estudios. La incredulidad la invadió en ese instante, pero el anhelo de mejorar su vida fue más fuerte. Aceptó, intentando no pensar en las miradas de desprecio que inevitablemente vendrían con su decisión. La montaña rusa emocional que empezó a experimentar era abrumadora. Mientras asistía a clases y se sentía más viva que nunca, la culpa visitaba constantemente su mente. Se sentía culpable por dejar a su familia dependiente y por convertirse en una impostora en una academia que no la había querido. A medida que avanzaban en sus encuentros, la conexión emocional entre ellos creció, pero también lo hizo la presión. Rosa lidiaba con el peso de su pasado y con una familia que no podía entender por qué una faccineira se mezclaba con el hijo de un magnate. Sus conversaciones se volvieron un refugio, un espacio donde cada uno podía ser auténtico, pero aquella realidad se veía amenazada por el contexto que los rodeaba. Tomás, adentrándose más en su legado familiar, comenzó a cuestionar lo que realmente quería de su vida, y eso dejó a Rosa en una encrucijada. Mientras debatía entre apiñarse de nuevo a la vida que alguna vez vivió y abrazar un futuro impulsado por el deseo de superación, una carta llegó a sus manos. Al abrirla, sintió un escalofrío recorrerla. Su pasado, escondido en ese papel, podría destruir todo lo que había construido junto a Tomás. Su corazón se estremeció ante la posibilidad de que la verdad separara a los dos, en lugar de unirlos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La verdad sobre su historia estaba a punto de estallar, y con cada latido, la ansiedad crecía. Rosa sabía que todo lo que amanecía como una posibilidad increíble, el futuro con Tomás, también era un peligro inminente. ¿Qué sucedería si el legado que había descubierto la arrastrara hacia una noche oscura en la luz de un nuevo día? La incertidumbre y la angustia la asediaban. En ese momento, a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo, la presión sobre ellos se intensificaba. ¿Podría realmente Rosa enfrentarse a su verdad sin romperse en el intento? Rosa cerró los ojos, dejando que las palabras de la carta resonaran en su mente.
El riesgo de exponer su pasado la aterraba, pero, al mismo tiempo, una chispa de determinación comenzaba a arder en su interior. No se trataba solo de ella, era también sobre Tomás, sobre la conexión que habían formado, sobre la esperanza que se había entretejido en sus vidas. Si quería construir un futuro, debía enfrentarse a lo que había intentado enterrar. Mientras se dirigía a encontrar a Tomás, cada paso se sentía pesado, cargado de la historia que la definía y del secreto que podría destruir lo que habían empezado. La idea de contarle la verdad le parecía un abismo. ¿Cómo podría explicar que sus orígenes no podían ser más humildes y que cualquier atisbo de éxito podría haber sido solo un capricho del destino? Al entrar al Penthouse, el aire estaba impregnado de un aroma a café recién hecho. La calidez del lugar parecía contrastar con el gélido nudo en su estómago. Tomás apareció. Su porte relajado, pero sus ojos reflejaban preocupación. La sobrecarga emocional de sus propias tribulaciones pesaba sobre él. Ella lo observó, deseando poder compartir con él la luz que sentía en su pecho cada vez que estaban juntos, pero el presente la mantenía cautiva. «Rosa», comenzó Tomás, «me alegra verte. Quería discutir algunos puntos de tu trabajo de la universidad, pero también he estado pensando en algo». La voz de Tomás resonó, clara y firme, arrastrando su atención. Pero Rosa apenas lo escuchaba. Su mente giraba en torno a las palabras que debía decir. Pronunciar. Fue un instante, un susurro de certeza lo que la impulsó a hablar. «Tomás, necesito que sepas algo importante sobre mí», dijo, sintiendo que cada palabra era una piedra lanzada al agua en un lago tranquilo. El rostro de Tomás se iluminó con un destello de curiosidad, pero también de miedo. Rosa dio un paso adelante, gesticulando con la carta aún temblando en su mano. «No soy solo una faccineira, no soy solo la estudiante que ves en clase. Hay partes de mi vida que he ocultado porque siempre he tenido miedo, miedo de no ser suficiente, de que no comprendas». Tomás la interrumpió, un brillo de inquietud en sus ojos. «No necesitas ocultar nada de mí. Aquí estoy, dispuesto a escucharte». Con las palabras listas para salir, Rosa se detuvo. El eco de sus inseguridades la envolvía. ¿Y si él no podía comprender? ¿Y si su pasado la condenaba al silencio? La lucha interna se intensificaba, y su mente estaba llena de escenarios, algunos aterradores, otros esperanzadores. Finalmente, respiró hondo y decidió que debía ser honesta. «Vine de un lugar muy distinto al tuyo. La vida que he llevado antes no se parece en nada a esta. He luchado por cada paso que he dado, y esa lucha a veces me deja sin aliento». La expresión de Tomás se tornó comprensiva. «Rosa, todos tenemos un pasado, y eso no define quién eres hoy. Tu lucha es parte de tu fortaleza». Pero Rosa no estaba tan convencida. «Sí, pero...» Se detuvo, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con escaparse. La vulnerabilidad que había esperado evitar ahora estaba a la vista, y ella resistía a querer mostrarse así. En un giro inesperado, la carta se deslizó de su mano, cayendo al suelo entre ellos. La urgencia de su historia se palpaba en el aire, y con cada segundo que pasaba, la tensión incubada comenzaba a explotar. Rosa sabía que estaba a punto de tomar una decisión que no solo podía definir su relación con Tomás, sino también su percepción de sí misma. La lucha por la aceptación personal y la necesidad de construir un futuro equilibrado se presentaba ante ella como un abismo inminente. Comprometida en su resolución, Rosa se esfuerza por mantener la voz firme. «Tomás, quiero que me conozcas de verdad, y conocido mi historia, también debes considerarla». En ese momento, la incertidumbre se espesó en el aire. Rosa contempló cómo sus palabras podrían ser una liberación o una condena. Tomás la observaba, esperando, y en un instante, el futuro parecía tan vibrante como aterrador. En ese giro crucial, el sonido de un mensaje entrante sacudió la quietud y atrajo su atención. Rosa miró su teléfono con aprensión, sin poder siquiera imaginar que lo que estaba a punto de leer cambiaría todo. ¿Cómo lidiar con los secretos del pasado que la persiguen justo cuando había comenzado a abrirse al futuro? Sus manos temblaban al abrir el mensaje, y esa incertidumbre vibrante dejó a Rosa preparándose para lo que vendría. ¿Podría finalmente liberarse de su pasado y encontrar su lugar en estos nuevos horizontes?
¿O los secretos que parecían enterrados emergían para reclamar lo que más amaba? Rosa sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía cuando leyó el mensaje en la pantalla de su teléfono. Las palabras resonaban como un eco distante en su mente, y, a pesar de su gravedad, la curiosidad la empujó a seguir. Siempre serás parte de la vida de tu hermano, sin importar lo que hagas, decía el texto. Su corazón se detuvo un instante. ¿Un hermano? Ese descubrimiento arrojaba una luz nueva sobre su historia, pero también pesaba como una losa sobre sus antiguos temores y las expectativas que se había impuesto. Tomás, aún observándola con incomprensión, rompió el silencio. ¿Qué pasa, Rosa? Sus ojos se encontraron, y la confusión en el rostro de Tomás la empujaba hacia la necesidad de explicar. Sin embargo, las palabras no formaban líneas claras en su mente, el caos emocional la invadía. Se sentó, temblando, al borde de la decisión más crucial de su vida. Su hermano. ¿Cuántos años había estado ella sin saberlo? ¿Cuántas veces había sentido la soledad de no pertenecer, de no ser suficiente? Esa revelación podría arrastrar no solo su pasado, sino también el futuro que se estaba construyendo con Tomás. ¿Y si él, al enterarse de esto, la miraba de forma diferente? La pena, el dolor y la lucha por ser vista se abrumaron en un torrente de posibilidades que oprimían su pecho. «Rosa», intervino Tomás nuevamente, más cerca ahora, palpable. Su voz era cálida. «No tienes que temer contarme nada. Estoy aquí para apoyarte». Era un punto de inflexión. La responsabilidad de su propia historia la arrastraba a dar el siguiente paso. Rosa tomó una bocanada de aire, sintiendo cómo cada centímetro de su ser luchaba entre la verdad y la autopreservación. ¿Podría realmente abrirse al amor y, al mismo tiempo, enfrentarse a los vestigios de su pasado? Con determinación levantó la mirada. «Tomás, hay algo más que deberías saber y que nunca te he mencionado. La carta que dejé caer es sobre mi familia. He tenido que vivir con secretos que ahora me atormentan». Sus palabras fluyeron, pesadas y desgarradoras. Tomás se mantuvo en silencio, su seo en modo observador, pero Rosa podía ver el rayo de aliento que se cruzaba en su mirada. Se dio cuenta de que ese era el momento de la honestidad. «No soy solo una faccineira, vine de un entorno muy complicado, y eso incluye temas familiares que nunca he querido compartir». El peso de cada frase parecía desmoronarse en la habitación. «Durante años no supe que tenía un hermano. Crecí sintiéndome sola, con la carga de mi historia, de mis luchas, y ahora, con este mensaje, todo parece desbordarse». Tomás, aún tratando de procesar, inclinó la cabeza. «Eso es mucho, pero sabes que no estás sola, ¿verdad? Estoy aquí para ti». Pero, en su interior, Rosa tambaleaba entre la verdad y la desconfianza. ¿Y si despertar esas sombras solo le traía dolor adicional? Para combatir el miedo que la invadía, comenzó a ver su camino profesional delineado ante ella. Había luchado con convicción para llegar a donde estaba. El peligro de flaquear ahora era real, pero la lucha era también una oportunidad de crecimiento. Mientras las palabras se desbordaban, su mente reflexionó sobre lo que había aprendido en los últimos meses. Cada paso, cada fracaso, cada éxito eran lecciones vitales que la acercaban más a su verdadero yo. Comenzaba a entender que su pasado, en lugar de ser una condena, podría convertirse en una brújula para seguir adelante. Tal vez el hecho de que exista un hermano me brinde una oportunidad diferente. Tal vez sea el momento de tomar el control. Con una chispa de determinación, se aferró a ese nuevo propósito. Decidida a no permitir que el miedo la definiera, se centró en alcanzar el futuro que había comenzado a entrever. Pero, de repente, el teléfono vibró nuevamente. Rosa lo miró alertada. Se sentía como si cada mensaje sacudiera los cimientos que había empezado a edificar. ¿Qué más podría emerger de las sombras? La mente le dijo que no podía volver atrás, que la decisión de avanzar significaba aceptar cualquier repercusión. El aire en el cuarto se volvió punzante. Rosa, aún insegura, vio en la mirada de Tomás que este era solo el comienzo. La revelación había abierto un camino crucial. Los ecos de su historia resonaban fuertemente con la posibilidad de enfrentar nuevos desafíos, y su nueva resolución clamaba por emerger.
Sin embargo, el teléfono seguía vibrando, y la ansiedad en su interior aumentaba. Cuando miró de nuevo la pantalla, comprendió que lo que estaba a punto de leer podría ser la clave para cerrar definitivamente un capítulo de su vida, o, por el contrario, singularizarlo con un desenfrenado caos. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por su libertad, por descubrir a su hermano y también a sí misma en el proceso? El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Rosa inhaló profundamente, sintiendo el aire espeso de la habitación que la rodeaba. El resplandor del teléfono iluminaba su rostro, pero también sus temores y la incertidumbre que la acompaña desde siempre. Con un pulso acelerado, abrió el mensaje sin prepararse para lo que pudiera contener. Las palabras danzaron frente a sus ojos. Hola Rosita, soy tu hermano Miguel. Me gustaría conocerte. Hay mucho de qué hablar. Esa simple frase la golpeó con la fuerza de una tormenta. Una mezcla de confusión y esperanza burbujeaba en su interior. De repente, su vida había adquirido dimensiones que antes eran solo vacíos. A pesar del confort de Tomás, su mente comenzó a divagar. Miguel, su hermano. Su existencia prometía abrir un laberinto de secretos y posibilidades. La imagen del hermano desconocido se fundía con sus propios recuerdos de soledad, de luchas silenciosas y de la lucha diaria por aceptar su historia. Aunque sentía un anhelo por conocerlo, también había un estigma de desconfianza. Tomás, viendo el cambio en su expresión, la presionó suavemente. ¿Qué dice el mensaje? Ella vaciló. Decirlo en voz alta significaba encarar la realidad. Mi hermano, me encontró, quiere conocerme. El silencio ocupó el espacio entre ellos. Tomás parecía atónito. Rosa, sin embargo, no podía permitirse sucumbir al pánico. Dentro de la vorágine de emociones, asomaba una posibilidad que nunca había considerado. La idea de que un lazo familiar pudiera existir y ser real le ofrecía un nuevo horizonte. En medio de su vida profesional en construcción y de su imagen como faxineira, había una chispa de deseo profundo por pertenecer a algo más. Pensó en su trabajo. ¿Cuántas veces había pulido pisos y recogido desechos, sintiendo que su valor era solo una fracción de lo que podría llegar a ser? Pero en el fondo, la lucha diaria la había preparado. Tarde o temprano, uno de esos desafíos tenía que transformarse en una puerta abierta, y quizás ese era el momento. Reconocía que su entorno no la definía, pero su impulso de ser vista sí. Cruzar esa frontera hacia la familia podría dar sentido a sus propias luchas. Tomás, no sé si estoy lista. Su voz temblaba. Siempre he lidiado con la soledad, y no sé si soy capaz de abrirme a alguien que ha estado ausente toda mi vida. Rosa, la vida es así. Abrirse es una forma de vivir en plenitud. La mirada de Tomás le ofrecía la posibilidad de un futuro brillante, un futuro al que había comenzado a aspirar. Mientras el silencio se hacía presente, las paredes de la habitación parecían acercarse a ella. Hacer contacto con Miguel podía ser el primer paso hacia una nueva era de su vida. Pero, con ese paso, venía la pregunta que reverberaba en su mente. ¿Sería capaz de manejar la caída de los secretos que habían sido parte de ella? La tensión comenzó a acumularse. Rosa debía decidir entre el futuro que deseaba construir y las sombras de su pasado. Un abismo se abría ante ella, el riesgo de enfrentar aquel lazo familiar o la opción de cerrarse a la posibilidad. Una brisa fresca se coló por la ventana, como si el universo la instara a tomar coraje. Finalmente tomó la decisión. Iré a conocerlo, pero necesito preparación. La firmeza en su voz la sorprendió. Por primera vez, estaba haciendo algo por ella misma y por su historia. Con un ligero apretón de mano entre los dos, Tomás asintió, reconociendo la valentía que Rosa comenzaba a descubrir dentro de sí. Se trataba de un viaje personal que la llevaría a nuevas dimensiones. Pero mientras comenzaban a planear su encuentro, el teléfono interrumpió nuevamente. Un nuevo mensaje de Miguel iluminó la pantalla. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. La curiosidad la empujaba hacia adelante, pero la incertidumbre también la mantenía en suspenso. Mientras accesaba lo que decía el mensaje, su corazón latía con fuerza. ¿Qué sería lo siguiente que revelaría esta revelación? ¿Conexión inesperada? ¿Sería un camino hacia la redención? ¿O un nuevo conflicto que evitaría su crecimiento? Las respuestas se acercaban, y el momento de descubrir su futuro se estaba gestando lentamente. Rosa respiró hondo. La luz del teléfono ya no era una simple proyección, sino un faro que iluminaba un camino hacia lo desconocido.
Mientras sus dedos recorrían el mensaje, la realidad empezaba a materializarse, embriagándola de expectativas y temores entrelazados. Miguel parecía ser la pieza que faltaba en un rompecabezas que había estado armando a solas. Tomás, atento a cada gesto suyo, le hizo un gesto para que lo mirara. Lo que esté sintiendo Rosa es válido, también es valiente. Este es un paso hacia el descubrimiento de quién eres realmente. Ella sintió el peso de sus palabras, sabiendo que solo ella sería capaz de transformar su vida. La confusión que la abrumaba se tornó en una creciente determinación. Detrás de esa simple invitación de Miguel había una oportunidad de reescribir su historia. No solo se trataba del hermano que nunca conoció, sino de la mujer que anhelaba salir de las sombras de su pasado. «Tengo que reunirme con él», declaró, reuniendo suficiente coraje en su voz. Pero a la vez sentía que necesitaba prepararse, no solo emocionalmente, sino también en su aspecto. Siempre había sido práctica, pero la idea de un encuentro significativo la llenó de incertidumbre sobre cómo debía presentarse. Su mente empezó a divagar sobre lo que significaría cambiar su apariencia. Tras años de aceptar un rol limitado, siempre veía su imagen como la de alguien que debía ser invisible. La idea de vestirse con algo que no fuera su uniforme de trabajo se convirtió en un símbolo de su evolución personal. Nunca había dedicado tiempo a sí misma, siempre había sido la faxineira, sin lugar a aspiraciones más ambiciosas. Decidió que era hora de una transformación. Pasó la mañana investigando, buscando no solo un atuendo, sino la representación de la mujer que quería ser en ese momento. La elección del vestido era clave. Rosa sabía que debía reflejar una mezcla entre elegancia y autenticidad, mostrando no solo su deseo de encajar, sino su individualidad intacta. Se dirigió a una pequeña boutique local que había visto en su camino a casa varias veces, y con cada paso su confianza crecía, como si cada centella de temor se disipara. Cuando llegó, los espejos eran crudos, los destellos de luces la iluminaban de formas nuevas. Se probó varios vestidos, cada uno parecía contar una historia distinta. En uno, visualizaba la mirada curiosa de Miguel, en otro, la admiración de Tomás. Sin embargo, al final se decidió por uno que la hacía sentirse poderosa. No era solo un vestido, era una declaración. Una vez hecho el cambio físico, también comenzó a trabajar una estrategia mental. Se propuso reflexionar sobre lo que quería pedirle a Miguel. Respuestas a sus preguntas, claro, pero también la oportunidad de compartir su propia historia. La noche anterior a la reunión, dibujó cuidadosamente una lista de puntos que quería tocar. En la búsqueda de pertenencia, también buscaba su voz. Pero justo cuando comenzaba a sentir que estaba tomando las riendas de su vida, otra notificación llegó a su teléfono, sacándola de su construcción mental. El mensaje de Miguel tenía un tono más urgente y decidido que antes. Sus ojos se expandieron al leer las palabras entrelazadas en la pantalla. «No puedo esperar para contarte todo. Hay cosas que necesitas saber. Nos esperan sorpresas». Ese término, sorpresas, la hizo detenerse en seco. Rosa sintió escalofríos recorrer su cuerpo. ¿Qué podía significar eso realmente? Cada inquietud, cada expectativa, volvían a congregarse, amenazando con hacerla tambalear. Ahora, no solo se trataba de un hermano perdido, sino de secretos que podrían cambiar irreversiblemente su vida. La curiosidad ardía en su interior, entrelazada con la ansiedad. Se miró una vez más en el espejo, reconociendo a la mujer que había dado un paso hacia adelante. Su vida estaba en la cúspide de un cambio significativo, pero el camino estaba plagado de riesgos y revelaciones que estaban por venir. Mientras gestaba su encuentro, una pregunta persistía en su mente: ¿está realmente lista para descubrir qué es lo que Miguel le guardaba? Cuando llegó el momento, el silencio en su pecho resonaba, preparándola para navegar por lo desconocido, sin saber que ese día cambiaría todo lo que jamás había imaginado. El futuro estaba más cerca que nunca, y Rosa se preguntaba si la conexión que estaba a punto de establecer sería la que finalmente podría determinar su destino. Rosa continuó su camino hacia la reunión, cada paso resonando con una mezcla de nerviosismo y exhilaración. La ciudad, vibrante y llena de vida, parecía observarla, casi como si los muros conocieran su historia y la apoyaran en su transformación. Las calles tenían otra luz, una que resaltaba no solo el nuevo vestido que llevaba, sino la nueva identidad que estaba emergiendo dentro de ella.
Cada rostro que pasaba le recordaba lo lejos que había llegado, un componente del mosaico humano que hasta entonces había sentido que nunca podría encajar. Su mente giraba en torno a lo que Miguel podría revelar, las sorpresas. ¿Serían buenas o malas? ¿Tendría la fortaleza emocional para manejar lo que viniera? La incertidumbre era abrumadora, pero en lugar de paralizarla, la empujaba hacia adelante. Había tomado la decisión de buscar respuestas, y eso ella sabía, que era un acto de valentía. No estoy aquí solo para escuchar, se repitió, tengo una historia que contar. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, su corazón palpitaba con fuerza. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el ligero murmullo de conversaciones a su alrededor. Encontró una mesa junto a la ventana, un lugar estratégico que le ofrecía una vista del exterior mientras esperaba a Miguel. Se sentó, tomándose un momento para observar y reflexionar. La vida a su alrededor transcurría normalmente, como si no hubiera dramatismo en su propio mundo. Pero dentro de ella, un volcán de emociones estaba a punto de erupcionar. Mientras esperaba, repasó su lista de puntos, tratando de calmar la tormenta en su mente, reafirmando su derecho a ser escuchada. Tenía preguntas que ni siquiera había podido formular en el papel, pero la idea de estar frente a su hermano desataba un torrente de recuerdos reprimidos. Pensó en su madre, las cicatrices de su infancia, y cómo la búsqueda de identidad siempre estuvo entrelazada con un sentido de pérdida. Finalmente, Miguel llegó. Era fácil reconocerlo, con esa sonrisa que evocaba una mezcla de su madre y su propio destino. Rosa sintió una punzada de conexión instantánea, y al mismo tiempo un torrente de miedo. Él la saludó, y mientras intercambiaban palabras cortas, el ambiente se volvió aún más denso. Ella se tomó un momento para fijar su mirada en él, tratando de evaluar cada gesto, cada expresión. Miguel comenzó a hablar, y lo hizo con una calidez que la envolvía, pero pronto sus palabras se tornaron más serias. Rosa, hay algo que no he podido guardar para mí más tiempo. Es sobre nuestra familia. Las palabras se clavaron en su pecho, un recordatorio palpable de lo que estaba en juego. En ese instante, ella dio un paso más hacia su propia realidad, pero a la vez se sintió como si estuviera a punto de abrir un armario lleno de secretos antiguos, llenos de polvo e historias olvidadas. Su mente había estado anticipando lo no dicho, pero nunca había imaginado que la revelación era inminente. Al mirar a Miguel, una parte de ella anhelaba la claridad que venía con la verdad, mientras que otra temía perder aún más de lo que ya había perdido. La tensión crecía y su corazón latía cada vez con más fuerza. Rosa, armándose de coraje, decidió que no se quedaría callada. ¿Qué es lo que necesitas contarme? La pregunta cayó entre ellos como un detonador, y ella supo que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía comprender. Justo cuando Miguel iba a responder, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Al mirar la pantalla, algo dentro de ella se aglomeró de nuevo. Lo que estaba a punto de decir Miguel estaba a punto de ser interrumpido por una nueva ola de incertidumbre. Su pulso se aceleró. ¿Este nuevo mensaje contenía otro secreto que cambiaría su historia? La inquietud se apoderó de ella una vez más, dejándola fuera de equilibrio mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido. Rosa, sintiendo el peso de la incertidumbre, dirigió nuevamente su atención a Miguel. La conexión momentánea que habían establecido parecía ahora frágil, a punto de romperse bajo la presión de las palabras aún no pronunciadas. Sin embargo, su mirada se desvió hacia su teléfono, la pantalla iluminada con un mensaje del remitente desconocido. Sus dedos temblaron mientras pulsaba la notificación. Era un mensaje codificado, lleno de caracteres y símbolos que la dejaron confundida. ¿Te encuentras bien?, preguntó Miguel, notando la pausa en la conversación. Rosa entrecerró los ojos, volviendo a conectar con la realidad. Debía decidir entre sumergirse en este nuevo enigma o mantener el enfoque en la conversación crucial con su hermano. Aparentemente, no había tiempo para distracciones. Con un esfuerzo considerable, guardó el teléfono en su bolso y respiró hondo. Sí, solo
Me gustaría saber más de lo que decías. Intentó proyectar confianza, aunque por dentro, el miedo y la curiosidad rivalizaban en intensidad. Las palabras de Miguel se deslizaban entre chispas de recuerdos y confidencias pasadas. Le narró la historia de su familia, tejiendo fragmentos de vivencias que resonaban en Rosa como ecos lejanos. Cada revelación era un escalón que la llevaba más cerca de entender su propia identidad, de su lugar en el mundo. Sin embargo, cada paso también la enfrentaba con el dolor de lo que había perdido, como un eco que reverberaba. Con cada detalle que compartía, ella sentía que se desbloqueaba un poco de su propio pasado. Era como descubrir viejos álbumes familiares donde había guardado imágenes de su infancia, ahora salpicadas con nuevas perspectivas. Pero conforme la conversación avanzaba, Rosa también se percataba del dilema creciente. ¿Realmente podría perdonarse a sí misma por lo que había hecho, por la vida que había elegido, solamente para sobrevivir? Mientras Miguel continuaba, ella comenzó a darse cuenta de que estaba abriendo parte de su propia historia que había mantenido en las sombras. Necesitaba enfrentar su carga emocional, y la revelación de su hermano se sentía como la chispa que podría encender ese proceso de sanación. Rosa, tú y yo no somos tan diferentes. Ambos hemos hecho sacrificios para mantenernos a flote, le dijo Miguel, y esa frase descendió dentro de ella como un rayo de luz. Por un instante, sintió que estaban en la misma sintonía, dos almas navegando un mar de incertidumbre. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para encontrar su verdad? Despertar el pasado podía ser un doble filo, abrir viejas heridas o iniciar el definitivo proceso de sanación. Ella sabía que su valor debía ser puesto a prueba. Miguel, tengo que preguntarte algo más. Su voz era firme a pesar de la tormenta interior que aún la asediaba. ¿Te arrepientes de algo? Un silencio pesado se instaló entre ellos. El rostro de su hermano cambió, la honestidad dibujando surcos profundos en su expresión. Rosa esperó, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. Esa pregunta no solo era importante para su hermano, era un espejo que reflejaba sus propias elecciones, sus propios arrepentimientos. Rosa, la vida es una serie de elecciones, comenzó Miguel. A veces, el arrepentimiento te abraza, pero también puede enseñarte a vivir con más coraje. Lo que debemos hacer ahora, antes de que pudiera terminar, su teléfono vibró de nuevo. El inesperado zumbido la hizo saltar, interrumpiendo aquella conexión extraordinaria que empezaba a crear entre ellos. Con ansias, miró la pantalla, y el mensaje la dejó helada. No leas lo que está detrás, la verdad podría ser peligrosa. Ese mensaje desató un torrente de inquietudes que la alinearon. Un abismo de dudas. Rosa se dio cuenta de que su viaje hacia el autoconocimiento y la reconciliación estaba más cargado de peligro del que había anticipado. Mientras Miguel empezaba a describir el camino hacia el perdón, la urgencia de enfrentar no solo su historia, sino también los seres que habían estado tras bambalinas, se hizo apremiante. El momento de revelar las verdades, de confrontar lo desconocido, llegaría pronto. ¿Sería capaz de atravesar la tormenta que se avecinaba y lo que ello significaría para su futuro? Una parte de ella supo que se encontraba a un precipicio. Un paso atrás significaba la negación, y hacia adelante una verdad que podría liberarla o destruirla. La decisión era inminente. El desenlace estaba cerca. Rosa sintió que su corazón se encogía al leer el mensaje. Las palabras, enigmáticas y amenazantes, se grabaron en su mente. Tomó una respiración profunda, sintiendo que el aire entraba en su pecho como un susurro de fuerza. Era evidente que su camino hacia la verdad no sería fácil. Un nuevo desafío se presentaba ante ella. Miguel, comenzó, pero las palabras se atascaban en su garganta. La conversación que estaban teniendo parecía insignificante en comparación con la revelación que, inevitablemente, se avecinaba. Miguel la observaba, su mirada entre curiosa y preocupada. La mezcla de emociones que latía dentro de ella la llevó a cuestionar si debía compartir el mensaje o guardarlo como un secreto más. «¿Qué ocurre? Pareces distante», insistió él rompiendo el silencio. «No quiero perder este momento contigo», finalmente dijo, las palabras fluyendo con sinceridad. Miguel era una conexión entre su pasado y su presente, un puente hacia sus raíces que había estado tan ansiosa por explorar. «Entiendo», respondió él, «pero también debemos enfrentar lo que nos asedia. A veces, el silencio puede ser más dañino que las palabras». La afirmación de Miguel resonó en ella. Se dio cuenta de que no podía ocultarse de sí misma ni de las verdades que la rodeaban.
Tenía que abrirse, no solo a su hermano, sino a su propio dolor. Decidió que era el momento adecuado para compartir sus inquietudes y el misterioso mensaje. Recibí un mensaje, tiene que ver con mi pasado. Me dice que hay algo peligroso detrás. No entiendo qué significa. Miguel frunció el ceño, su preocupación se tornó palpable. Tal vez esa persona sabe algo importante de ti, algo que debes enfrentar. No hay otra manera de avanzar. Un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. ¿Y si lo que descubro me hace querer volver a ocultarme? La pregunta se deslizó por su mente, empujando a la superficie los temores que tanto había reprimido. No lo sabrás hasta que lo enfrentes, replicó Miguel, su voz firme. Cada paso que des hacia la verdad es un paso hacia tu sanación. La determinación de su hermano la llevó a la convicción. Tenía que ser valiente, desentrañar el mensaje, descubrir su significado. A través de sus conversaciones, ella había comenzado a reconstruir su historia, pero ahora estaba frente a un enigma que podría desmoronar todo lo que había construido. ¿Estaba lista para esa verdad, por más dolorosa que fuera? Mientras contemplaba las implicaciones, una idea se formó en su mente. Podía investigar el remitente del mensaje, descifrar sus intenciones. La incertidumbre se transformaba rápidamente en curiosidad e impulso. Estaba decidida a descubrir quién había estado manipulando las sombras de su vida. Miguel la interrumpió en sus pensamientos. Rosa, a veces, el camino al perdón también implica mostrar valentía frente a la verdad. Tienes todo mi apoyo. Gracias, respondió ella, sintiendo por primera vez que no estaba sola en esta travesía. El impacto de sus palabras encendió una chispa en su interior y, al mirar a su hermano, se dio cuenta de que esa conexión estaba alimentando su fuego. Decidida a no dejar que el temor gobernara su vida, Rosa sacó su teléfono y comenzó a investigar. Cada nueva información la catapultaba a un reino de posibilidades, donde el miedo y la duda comenzaban a ceder ante el empoderamiento. El mensaje que antes la inmovilizaba, ahora se transformaba en un reto. El tiempo se deslizaba entre sus manos mientras buscaba respuestas. Había algo en el tono del mensaje que la inquietaba, como si la advertencia de peligro estuviera unida a un pasado más oscuro del que había conocido. Cuando dio clic en el nombre del remitente, un frío lechoso la envolvió, y su corazón se detuvo. La imagen que se apareció hizo que le flaquearan las piernas. Era alguien que conocía, un eco del pasado que había creído enterrado. ¿Qué significaba esto para su futuro? La decisión de enfrentar su historia era más urgente ahora que nunca. La tormenta llegó de golpe, dejando a Rosa al borde de un precipicio, a punto de lanzarse hacia lo desconocido. La pregunta era, ¿podría realmente soportar el impacto de la verdad que se revelaría ante sus ojos? Rosa se sentó en el borde de la cama, el teléfono aún en la mano, sintiendo cómo las imágenes giraban en su mente. El rostro del remitente, un antiguo compañero de la escuela, resonaba en su memoria como un eco perturbador. Javier siempre había tenido un carisma que atraía a todos, pero su relación con él había terminado en un torbellino de emociones y secretos que Rosa había preferido olvidar. Sin embargo, ahora esa sombra regresaba con una certeza inquietante. La vulnerabilidad que sentía se acentuó a medida que indagaba más en él. A través de redes sociales buscó información actualizada. Cada perfil, cada foto, parecía contar una historia que nunca había sido parte de su vida, pero que, de alguna manera, la involucraba. Un sentimiento de urgencia la empujaba a escarbar más en el pasado, desenterrando conexiones y recuerdos que había mantenido enterrados. Necesitaba entender el porqué de su mensaje, el peligro que insinuaba. Con cada clic, la determinación en su interior crecía. Se dio cuenta de que no solo estaba enfrentándose a Javier, sino a las sombras de su propia historia. Esta búsqueda no solo era para descubrir la verdad sobre un antiguo compañero, sino también sobre ella misma. Las historias de su infancia que alguna vez fueron dulces, se mezclaban ahora con el miedo y el dolor. ¿Es esto lo que deseas?, se preguntó en voz alta, teniendo la sensación de que su respuesta marcaría el rumbo de su futuro. La inquietud se instaló como una pesada carga en su pecho. Al día siguiente, se propuso encontrarse con Javier.
Decidió que era necesario un cara a cara. Contactarlo le causaba ansiedad, pero a la vez un destello de emoción recorrió su cuerpo. Era el momento de dejar claro que ya no era la chica asustada y callada de antaño. Era alguien nueva, con el poder de enfrentar el pasado. Al llegar a su viejo barrio, ese lugar cargado de recuerdos, cada paso la acercaba más a la verdad. La mezcla de nostalgia y temor era palpable, sin embargo, estaba decidida. Al instante que lo vio, recordó lo atrapante que era su mirada. Ahora, ese magnetismo ya no la intimidaba, lo miraba con nuevos ojos, lista para desafiar las dinámicas del pasado. ¿Por qué me contactaste? Rosa abrió la conversación sin rodeos, sus palabras posadas sobre la mesa como un desafío. Javier se mostró evasivo al principio. Rosa, hace tiempo que necesito hablar de algunas cosas que... La expresión de su rostro delataba que no estaba dispuesto a ser el primero en perder. En aquel instante, ella recordó las lecciones de Miguel sobre el poder de la verdad. Sin permitir que sus miedos lo arruinaran, le interrumpió. No vine a jugar. Necesito saber la verdad de lo que escribiste. Es momento de enfrentarlo. Y si realmente eres quien dices ser, deberías entender eso. Las palabras de Rosa resonaron en el entorno, hasta hacer eco en su mente. Mientras se mantenía firme, tejía dentro de sí una identidad más fuerte, consolidada por el deseo de ser íntegra y auténtica. El rostro de Javier cambió, un instante de confusión seguido de reconocimiento. Hay cosas que hace tiempo están ocultas y que podrían cambiarlo todo, Rosa. Estás jugando con fuego. La advertencia lo hizo vacilar, y ella sintió que por fin la balanza se inclinaba a su favor. No era solo una conversación más, era un momento crucial en su vida. En sus manos sostenía la oportunidad de reescribir su historia. Solo necesitaba un empujón más. Mientras sus corazones latían al unísono, sabía que las palabras que intercambiarían ese día no solo definirían su presente, sino que abrirían una puerta hacia un futuro que apenas comenzaba a visualizar. Y así, con el peso de cada revelación en el aire, Rosa sintió cómo el destino se filtraba entre las decisiones que tomara a partir de ahora. ¿Podría realmente soportar la verdad que estaba a punto de ser desvelada y qué nuevas sombras se alzarían con ella? La confrontación había comenzado, y todo lo que había conocido se encontraba en juego. Rosa se encontraba al borde de un nuevo amanecer. Había desenterrado cartas que había mantenido ocultas, no solo de su hermano, sino de su propio ser. Cada revelación aumentaba su determinación, y aunque la angustia la seguía, había decidido buscar la verdad a toda costa. Tras su encuentro con Javier, su vida se volvió un torbellino de emociones y actos de valentía. Había tomado la decisión de no dejar que las sombras de su pasado la definieran. Cada paso que daba hacia la verdad era un paso hacia su liberación. La mujer que había sido solía ceder ante el miedo. Ahora, la nueva Rosa se aferraba a su potencial. El eco de sus propios anhelos resonaba fuerte, y las dudas se iban disipando con cada momento de descubrimiento. La necesidad de confrontar a Javier, un compañero del pasado que había traído consigo más preguntas que respuestas, le había dado una fortaleza inesperada. La incertidumbre se había vuelto su aliada, conduciendo a reflexiones profundas sobre la identidad. Mientras tanto, su relación con Tomás evolucionaba en una dirección que nunca había anticipado. La compasión y el cariño entre ellos se fortalecían, pero también estaban rodeados de las antiguas incertidumbres de Rosa. Con cada discusión sobre el futuro, el miedo de perder su conexión la empujaba a abrirse más a él. Uno de esos días, mientras paseaban por el parque, Rosa decidió dar el paso hacia adelante. Tomás, comenzó, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir. Quiero ser completamente honesta contigo. Hay aspectos de mi vida que no he compartido. Aspectos que me han hecho quien soy hoy. Él la miró, asintiendo, dándole el espacio necesario. Y así, las palabras fluyeron de su boca. Le habló de su infancia, de las dificultades y de las elecciones difíciles que había tenido que hacer. De lo que había sentido al recibir el mensaje de su hermano, del viaje emocional que había emprendido. A cada palabra, la mirada de Tomás se llenaba de comprensión, y ella, por fin, sintió una carga aligerarse de su corazón. Era un acto de valentía, un reconocimiento de que su pasado no la definía.
y que podía forjar su propio destino. La confianza entre ellos se cimentó aún más con esa revelación. Tomás la abrazó, y en ese instante, Rosa pudo ver lo lejos que había llegado, no solo en su relación con él, sino también consigo misma. El estigma que había sentido en la universidad por su origen se desvaneció. Gracias al apoyo de Tomás, comprendió que no era su pasado lo que la definía, sino las decisiones que tomaba para crecer y avanzar. Mientras Rosa continuaba su curso de estudios, empezó a destacarse en su clase. Sus trabajos y presentaciones acaparaban la atención, lo que la llevó a ser reconocida por sus profesores. En el próximo evento académico, recibió un premio que la colocó en el mapa. Su historia, una vez objeto de desprecio, ahora era motivo de inspiración. Ella se había convertido en la voz de aquellos que enfrentaban adversidades, transformando las miradas de desdén en admiración. La culminación de su esfuerzo llegó cuando decidió reunirse con Miguel. Después de meses de intercambio de mensajes, por fin se encontraron en un café. Allí, cuando sus miradas se encontraron, se sintió abrumada por la idea de lo que podrían construir juntos. Miguel era la pieza que le faltaba para completar su rompecabezas, un vínculo que traía consigo tanto carga emocional como la promesa de una nueva conexión. Durante su charla, compartieron historias, previas y presentes, y descubrieron que, a pesar de la distancia y el silencio, el lazo fraternal siempre había estado ahí, esperando. La sensación de pertenencia la envolvió en un abrazo cálido. Por fin había un lugar al cual podía llamar hogar. Se prometieron mantenerse unidos, y cada palabra fue un paso hacia la curación. Finalmente, Rosa volvió al penthouse de los Salazar, pero esta vez no era solo una facsinella. Había llegado a ser una mujer fuerte con sueños y aspiraciones. La vida que había anhelado durante tanto tiempo ya no parecía un sueño distante, sino una realidad palpable. La conexión con Tomás y su valiente revelación sobre su vida la empoderaron, y el futuro que había imaginado, lleno de posibilidades, se presentaba ante ella con toda su esplendor. Rosa había logrado enfrentar sus demonios, conquistar sus miedos y encontrar su lugar en el mundo. Había alcanzado una realización que no solo la liberaba de los grilletes del pasado, sino que también la proyectaba hacia un futuro brillante. Esta vez el camino estaba claro. La transformación personal había sido su mayor triunfo, y ahora sabía que era capaz de afrontar cualquier desafío que la vida le presentara. La vida de Rosa era un testimonio de superación, y cada paso de su viaje consagraba la fuerza de su espíritu. Nunca se conformó con ser solo una faccineira. Se había convertido en una luchadora con una voz propia, que finalmente se había atrevido a brillar con luz propia. Ahora, querido espectador, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque su opinión es invaluable. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Juntos, sigamos sembrando inspiración.